Hola, hola camaradas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos Marx. Y hoy es miércoles con MD. Marx, siempre Marx. Siempre Marx. ¿Cómo estás, Misa? ¿Qué tal todo? Muy bien, Dani. Es un bonito día, empieza diciembre. Bueno, ya llevamos 10 días, pero empieza, no nos vimos desde el mes pasado. Se acaba el año, podemos descansar un poco, felices en estas fiestas. Les deseamos también felices fiestas a nuestros camaradas. Entonces, son fechas alegres, por así decirlo. Fechas alegres. Sí, la verdad es que diciembre es mi mes favorito. Se viene mi cumpleaños, es Navidad, es Año Nuevo, hay vacaciones. Se la pasa bien. Lo tienes todo, Dani. Un pastel, vacaciones y pasarla bien. Qué mejor que eso. Sí, verdad, verdad. Aunque con esto de hacer contenido, la verdad es que muchas vacaciones tampoco es que las hay, pero bueno, aunque sea hay como relajarse un poco más. Eso es bueno. Sí, yo me imagino que igual tú en tu, en tu trabajo más académico, si estás esperando ahí esas vacaciones navideñas y de Año Nuevo. Así las espero mucho. La verdad es que justamente termino como un semestre como estudiante y también como profesor. La primera vez Qué que pasa fuerte esto. hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es bastante cansado. Sales del trabajo, llegas a estudiar, tienes que entregar tareas, tienes que revisar tareas. A veces entiendes a los estudiantes cuando dicen no te dio tiempo, porque a mí tampoco luego me da tiempo, pero a veces también entiendes a los profesores de qué me acabas de entregar, a lo mejor no es lo mejor que pudiste haber hecho, pero bueno, se acaba Claro, ya eso, tienes las dos perspectivas. sí, completamente, pero igual que crear contenido, Dani, o sea, de repente tienes que estar igual actualizando, seguir leyendo, preparando el curso del semestre, preparando los trabajos de investigación como alumno, porque necesito para ahorita que estoy en una especialidad, hacer mi ensayo final, que por Ujú. cierto lo vamos a hacer de ideología y desigualdad. Entonces hay que darle a eso. Entonces no hay descanso como tal en diciembre, pero es Sí, lo que nos... solo la ilusión de descanso. Exactamente. Un descanso Y comida rica. fetichizado. Un Es, descanso, un descanso exactamente. fetichizado en el consumismo. Ver Bueno, cuál bueno, es el mejor pavito. la comida, como tú dices, es un gran aspecto de diciembre. Exactamente. Oye, Dani, bueno, justamente ya que estamos terminando el año, es una de nuestras últimas grabaciones. ¿Qué te parece si hacemos un análisis o un resumen a modo muy laxo de lo que hemos venido hablando en estos, pues ya 5 capítulos? Es algo, es un Wow. logro, creo. Sí, ya creo que ya pasar esa barrera de un mes estar haciendo todo seguido, me parece un gran logro, la verdad. ¿Cuándo empezamos? El 6 de noviembre, ya, sí, literalmente ya El 6-5 de vamos, noviembre, sí. sí, ya vamos un mes sacando nuestros episodios semanales. Lo hemos logrado, mantener esa disciplina y esa constancia, que es también eh, lo más difícil de Difícil. mantener cuando haces contenido. Entonces, muy bien. Sí. Todavía tengo tareas pendientes ahí, todavía tengo tareas pendientes. Ser propagandista. No me ha animado, pero bueno, eh, desde la trinchera. Pero Sí, ha sido un gran reto. Estoy muy contento porque vamos de la mano con tu experiencia. Entonces, ha sido ese gran elemento importante. claro, sí. En el 2026 ponte ya como objetivo de año ser propagandista. Y también la gente que nos escucha, si quieren ya empezar a sacar videos, a luchar contra la narrativa dominante, háganlo. Lo más difícil creo es empezar. Ya empiezan y ya con el tiempo van agarrándole eh, todo el arte que viene con ser propagandista de redes. El propósito también es justamente hacer conciencia, ¿no? O sea, eso es muy importante, la conciencia de clase.
Entonces, todo este tipo de propagandas, todo este tipo, aunque sea uno, si hacemos de 20, a lo mejor ese mensaje puede llegar a otros 100 en vez de a 3, ¿no? Entonces, sí, Exacto. anímense, ¿por qué no? Puede parecer difícil, pero la constancia es algo fundamental, ¿no? Marx se la pasaba, como lo dijimos en el primer capítulo, dedicándole todo su ímpetu a la academia. Es a lo único que se dedicaba y bueno, como decía Dani, es una de las mentes más brillantes de los últimos 2 siglos, podríamos decir. Tiene mucho de qué Totalmente. hablar. Exactamente. Y, y pues la verdad es que, bueno, hablando de mensajes, me había llegado un mensaje, no sé si lo escucharon, pero ya puse mi celular en silencio, que es algo que me olvidé esta vez, perdón. Pero, pero sí, totalmente, hay que siempre tomar el ejemplo de las grandes mentes y genios del pasado para poder mirar hacia el futuro. Así que con eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Misa. Y viendo ya un poco, estaba revisando aquí en el Spotify cuando salió nuestro primer episodio, que fue 6 de noviembre. Se llama Marx sobre Marx. Gran nombre. Todos estos nombres se les ha ocurrido a Misael, por cierto. Así que deben darle un gran aplauso a él también. Gracias, gracias. Oye, Dani, bueno, algo que creo que podemos empezar justamente y después tal vez hablar un poquito de cómo lo podemos llevar a la actualidad. Creo que nos debemos enfocar para hacer todo este contenido. Marx, no podemos meternos mucho porque ya dijimos, es una persona, tenía sus defectos y errores, pero sus grandes virtudes como economista, filósofo y abogado, como esta parte científicamente pura, por así decirlo. No hay sesgos tan políticos y marcados como en otras ciencias, pero creo que nos podríamos enfocar ahorita en 3 cosas que de ahí desprenden de muchas cosas, que es trabajo, mercancía, fetichismo, ¿no? Y de ahí valor y otras cosas. Entonces, para poder ya después tomar a lo que ha venido siendo como, pues un recompilado de lo que está pasando, qué ha pasado con Donald Trump, qué ha pasado justamente con Novoa, que quiere utilizar otros recursos después de la encuesta del no, qué ha pasado en México con esta parte de que la gente está pidiendo intervención, y justamente creo que a partir de ahí podremos dar pequeños spoilers de lo que veremos el próximo año, no sin antes hacerles una sorpresa que verán las próximas semanas, que no es nada académico, pero es muy bonito que lo que trabajamos, esténse al pendiente. Entonces, ¿qué dirías tú, Dani? Uy, bueno, yo creo que ya entrando en el tema de coyuntura, justamente no nos vimos las últimas que 2 semanas con Misa porque tuve un viaje a Honduras. Me invitaron a ese gran país que conocí por primera vez y justamente porque estaba en época de elecciones y no sé si es que han logrado ver o leer noticias sobre lo que ha ocurrido en Honduras las últimas semanas, pero hablando de la injerencia de Donald Trump, vimos que él dio su apoyo a un candidato que iba tercero en las encuestas, Tito Asfura, parte de un partido del cual fue el expresidente de Honduras que transformó al país en una narcodictadura, en un narcoestado. Le dio su apoyo a Tito Asfura y mágicamente ahora está en la pelea por el primer lugar. Ya han pasado 10 días desde las elecciones y aún no sabemos quién es el ganador. Cosas un poco turbias han pasado también. El oficialismo, Xiomara Castro, ha dicho que no reconoce los resultados. El Partido Libre, que es el partido de izquierda de Rixi Moncada, también el partido de Xiomara Castro, ha llamado a que la gente se movilice, a no reconocer los resultados y hablan de un fraude electoral. Y, claro, injerencia de Estados Unidos. Entonces,
vemos que esta injerencia estadounidense a través de Donald Trump está cada vez mucho más directa, porque antes siempre ha habido, ¿no? Pero antes no era tan directa como lo es hoy. Antes lo hacían a través de otro tipo de organizaciones como la USAID, o lo hacían a través de la manufactura de consentimiento, como diría Noam Chomsky. Que Noam Chomsky también está envuelto en una nueva controversia, no sé si sabes, pero podemos topar eso más adelante o en algún otro episodio. Pero, pero bueno, eso es lo que hemos visto últimamente también con el tema Trump, América Latina, elecciones y la injerencia que amenaza, que no sabemos si es que se viene o no, pero la amenaza está latente ahí. Claro, y como tú dices, a ver, no es sorpresa que Donald Trump intente hacer injerencia en las elecciones, tampoco que Estados Unidos a lo largo de su historia lo haya intentado o lo haya hecho. De hecho, tiene muchas formas de ser. De hecho, no sé si los camaradas sepan, pero está el Comando Sur, que es una oficina militar específicamente diseñada, cuyo objetivo es el control de América Latina. Y abiertamente han dicho, yo me acuerdo mucho porque no sé si los camaradas sepan que mi maestría que concluí, me falta que me apruebe la tesis y todo eso, se llama Estudios México-Estados Unidos. Entonces vemos mucho de la política exterior estadounidense que se basa mucho pues en el expansionismo puro de su territorio y de sus injerencias en otros territorios. Entonces, la jefa en ese entonces del Comando Sur, algo de lo que habló es como necesitamos recuperar y tener el control de América Latina porque básicamente muchas cosas que han dicho de nosotros se puede resumir en que somos el patio trasero de Estados Unidos y que somos sus fuentes de recursos. Con base en Ujú. ello, algo de lo que, por ejemplo, en las elecciones también de Argentina, que fueron este año para Congreso, si no mal recuerdo, Sí, o las otros elecciones, poderes, sí, fueron legislativas, me parece, ajá, para el Congreso. Donald Trump había dicho por Twitter que si no ganaba en las facciones de Milei, se iba a retirar el apoyo económico de Argentina. Básicamente es un condicionamiento de la democracia misma del pueblo argentino, en donde, oh sorpresa, ganó un tanto Milei. Entonces, no me sorprende estas partes. Hay otras formas de intervencionismo. Están con Colombia, están con ahorita un tema muy en boga de Venezuela. Inclusive para México también hay algo en donde se habla justamente de que si sería necesario intervenir o no con lo de las drogas, con lo de los carteles, en esta supuesta ayuda, ¿no? Humanitaria, por así decirlo, pero que al final de cuentas sigue siendo un tipo de intervencionismo. Anudado a ello, algo que tiene que ver creo que con Honduras, es que a uno de los expresidentes se les dio este indulto, ¿no? Por parte de Donald Trump, que estaba acusado por narcotráfico. Entonces, aquí podemos entender que el capitalismo, tal como lo decía Marx, representa los intereses de la burguesía y de unos cuantos pocos, y que aunque los discursos puedan ser muy fatídicos o humanistas o de preocuparse por el bienestar, la realidad es que los intereses se mueven por esto que llamamos como el fetichismo, ¿no? Se está dando demasiado poder al mismo concepto de la mercancía, en donde por ejemplo, a ver, Estados Unidos es uno de los principales consumidores de drogas, pero también ha utilizado la misma droga en contra de su población, como fue la Ujú. historia de Nicaragua y los Contras, que vendían armas a Irán, los estadounidenses, con el dinero de las armas, daban a facciones contras de Nicaragua dinero y los armaban para que ellos pudieran trasladar la cocaína a los suburbios de la gente afrodescendiente y reducir la población, ¿no? De hecho, hay una película que se llama Gánster Americano, ¿no? Donde justamente se ven problemáticas del consumo de drogas en la población negra. Entonces,
Estados Unidos justamente implementa muchos de sus discursos, pero la realidad es que mucha de su política también es, eh, bueno, más bien toda su política se centra en el capital y en esta acumulación que nos habías dicho antes del poder, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y volviendo al tema de Honduras, justo ese expresidente Juan Orlando Hernández fue el presidente antes de Xiomara Castro. Y él también ganó las elecciones tras un proceso de fraude, en el que Estados Unidos también estuvo inmiscuido, porque algo que aprendí también en este viaje, que bueno, Honduras no lo tenía mucho en mi radar, pero Honduras siempre ha sido como este campo de experimento para Estados Unidos, para lo que luego va a ser con el resto de la región. Entonces tiene una base extranjera, Honduras, y muchos llaman a Honduras, el país en tal, como una base militar de Estados Unidos, ya como un todo. Y, y Estados Unidos también me parece que estuvo intrometido en todo este tema del narcotráfico, con Jo, como le dicen a Juan Orlando Hernández, porque como tú bien dices, también les favorece el tema de la droga. Y, y esto de meter la droga en barrios afrodescendientes, en barrios pobres, también es una forma de control social. Ahí vemos que esta división de clases también es racial en Estados Unidos, es altamente racial, aunque ya no existan las leyes de Jim Crow, ni la esclavitud, ni la segregación formalmente. En el fondo, estructuralmente, esa división racial sigue marcando mucho de la experiencia de clase en Estados Unidos. No sé si has visto que ahí hay mucho suburbio y los suburbios suelen ser barrios blancos. Y justo la idea de cómo surgieron estos suburbios es que ya en las ciudades grandes se estaba uniendo mucho migrante, mucha persona afro, entonces los blancos decidieron como que irse más allá a sus propios barrios más privados, entre comillas, y de ahí justamente nacen los suburbios. Y Estados Unidos yo creo que es uno de los ejemplos más o quizás el ejemplo que más nos sirve para entender cómo funciona el capitalismo, ya sea en el aspecto micro como en el aspecto macro. Y se sigue sirviendo de la segregación racial para poder seguir existiendo. Igual, otro de los temas de los que habla mucho Marx es de la acumulación primitiva, que creo que es un tema que aún no topamos, pero justamente se refiere a cómo el capitalismo necesita del despojo, necesita de la apropiación, necesita también de la esclavitud para poder desarrollarse. Y una de las formas en las que surgió el capitalismo fue justamente a través de la esclavitud, del racismo, porque antes el racismo como tal, antes de la esclavitud, no existía. No existía una división de razas, sino que esa división de razas fue la que se usó para justificar la esclavitud, para decir que las personas afro, las personas indígenas también, aquí en América Latina, eh, eran menos personas que los blancos y por eso podían también trabajar largas horas, podían servir básicamente como mano de obra gratuita para Como los grandes. animales. Como animales, sí, exactamente. Entonces, y Estados Unidos se sigue valiendo de lo que fue la esclavitud en su época y actualmente en las prisiones. Por eso también hay tanta gente en la prisión, porque bajo la treceava enmienda, me parece, de la Constitución, se permite el trabajo forzado solamente si es que es una forma de castigo. Y en las prisiones de Estados Unidos se ve que hay también mucho trabajo sin paga. Y es de los, bueno, antes de Salvador, antes de que Bukele llegue, era el país con más personas per cápita en la cárcel. Ahora me parece que El Salvador ha ganado en ese aspecto, pero no era porque todos son criminales que merecen estar en la cárcel, sino porque necesitan gente.
en la cárcel y necesitan también meter miedo, necesitan que esa segregación siga, necesitan mano de obra gratuita. Claro, que justamente ahí el tema que tocas de El Salvador es también bien importante porque ha sido uno de los, creo que se le podría acusar de los dictadores modernos, ¿no? Que ha favorecido mucho la lógica eh, de los discursos estadounidenses y se han alineado bastante con el país, lo que ha garantizado que siga también en el poder Bukele, porque, a ver, creo que es muy dictatorial el decir como voy a cambiar la constitución para permitir volverme a reelegir. Cosa que él había dicho desde el principio que no haría, que él respetaba, que era un político diferente, en donde uno, las cárceles que elaboró ya no solamente son de contención de lo que él llamaba este crimen organizado. Dos, periodistas que han acusado de que hay tratos con estas pandillas y el presidente han tenido que salir de su país. Tres, cuando ya no solamente es población de este tipo, sino también algo que ha dicho Bukele abiertamente, los discursos es, mándanos los migrantes que tú quieras deportar por parte de Estados Unidos y aquí te los guardo, ¿no? O sea, como los metemos a Ujú. esta cárcel. Que es como, ¿por qué? O sea, ¿dónde está esta situación? Y creo que en esta parte podríamos hablar mucho de algo que nos tiene, abordarlo en un futuro, de algo que nos han pedido, que es justamente el colonialismo, el imperialismo y la dependencia. Arturo va a estar con nosotros seguramente para hablar de la dependencia, pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué Estados Unidos sigue, y creo que de manera muy marcada, inmiscuido en América Latina? Está perdiendo poder comercial con China en América Latina, está perdiendo poder hegemónico en el mundo, está perdiendo poder inclusive al interior de su país. ¿Cómo lo podríamos ver ahí? Sí, yo creo que todo lo que dices es cierto y también le agregaría que se está quedando sin recursos. Y bueno, como hemos visto esta amenaza a Venezuela, yo estaba leyendo un artículo en el que decía que para 2030 expertos estadounidenses dicen que Estados Unidos se quedará sin sus reservas petroleras importantes y va a empezar a haber una decaída de la producción de petróleo. Entonces, creo que esa también es una de las claves que nos muestra por qué Venezuela, por qué en este momento, por qué no lo hizo antes, porque también mucha gente dice, ¿por qué no lo hizo antes? Desde que estaba Bush y Hugo Chávez, ¿por qué no se metieron ahí en Venezuela si es que tanto les interesa su petróleo? Y yo creo que una de las pistas es justamente que Estados Unidos está desesperado por recursos. Sabemos que Venezuela es el país con la mayor reserva petrolera del mundo. Por otro lado, por su pérdida de hegemonía global. China tiene más acuerdos con Venezuela sobre el petróleo y eso no le gusta para nada a Estados Unidos y está perdiendo ese puesto como primera potencia mundial. China de a poco está acaparando eso y bueno, no sé si es que Estados Unidos deje su lugar sin dar una fuerte batalla o lucha antes. Entonces hay que ver bien qué va a pasar los próximos 5 años porque yo creo que el 2030 va a ser un año de inflexión, ya sea porque China sea la primera potencia mundial, ya sea también porque se acabe esta reserva petrolera de Estados Unidos y estos 5 años que quedan, eh, yo creo que van a pasar un montón de cositas. Se vienen cositas, como dirían los influencers de Instagram. Estén Y atentos. estén atentos, sí. Entonces, bueno, hay que ver qué sucede. Y con Trump, que, bueno, este año asumió Trump, ¿no? Va a estar hasta el 2029. Desafortunadamente. Entonces ahí también vamos a ver. Y este es el
han pasado tantas cosas y este es el primer, ni siquiera año de Trump, no ha cumplido ni un año. En enero me parece que cumple un año. Los primeros 11 meses de Donald Trump ya hemos visto todo lo que ha hecho y que pretende hacer. Eh, Veamos qué sucede en los siguientes años. Justamente algo muy relacionado a nivel interno y acompañando esto es que Donald Trump asciende al poder de manera muy fácil yo catalogaría porque por un lado su primer contrincante que era Joe Biden tuvo sus problemas eh, de ya esta demencia muy marcada, ¿no? Acordémonos Problemas cuando tenía seniles. estos problemas seniles cuando tenía que irse en un pasillo y se iba hacia el otro lado o se quedaba viendo a la nada. Eh, con ello, Joe Biden, quien decía como voy a seguir buscando la presidencia, casi a mitades de procesos electorales, deja a Kamala Harris el camino libre, una Kamala Harris que no tuvo participación importante, digamos, durante la administración de Biden, y que con esos motivos creo que era hasta suficiente para que Donald Trump pudiera ganar con ese, también hay que reconocerlo, es un personaje bastante carismático. Sus bailes aparecen no solamente en sus shows de campaña, sino también dentro de deportistas de élite, ¿no? Peleadores, peleadores de las artes marciales mixtas, jugadores de básquetbol, jugadores de la NFL, hacían celebraciones al estilo del baile de este señor. Entonces, gana con mucha popularidad, pero una vez que empieza a hacer como muchos estragos, como nombrar a un señor dueño de Tesla como miembro del aparato estatal que buscaba minimizar los costos a máximo, despedir agentes, quitar vacaciones, aumentar las jornadas laborales extremadamente, y que no logra hacer como sus cometidos, que es touch, que es ser eficiente, se va, pero se fue con bastantes estragos, ¿no? Entonces, muchas cosas y muchas situaciones de las políticas que ha hecho Donald Trump, eso lo estaba escuchando en la radio, paréntesis, todavía se puede escuchar radio, gente. Hay buenos Aún analistas y a existe la veces radio, aún no existe la radio. no solo hay Eh, podcast. no solo hay podcast. Que también escúchenos a nosotros, pero también ya cuando dejaron este capítulo de la semana, un poquito de noticias con analistas un poco más objetivos, ¿no? No siguiendo todo el status quo. Bueno, este analista lo que decía es que esta variable de Trump, a través de sus políticas internas, ha hecho que pierda mucha aprobación, ¿no? No solamente dentro de la población que votó por ellos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de lo que salió en elecciones que era Latinos for Trump, que ahora pues Y luego están los despertando un deportaron a chico todos. que los deportaron justamente, sino también dentro del mismo Congreso ha hecho muchas cosas que eh, no se están aprobando con los ojos o se están viendo con los ojos más contentos. Entonces, una de las derrotas hasta ahorita, todavía tendríamos que esperar, como dices, en el 2026 se vienen cositas, es este candidato que ganó la alcaldía de Nueva York, que llamó abiertamente fascista a Donald Trump y a ponerle salto. Entonces, como hay muchas situaciones que provocan debilitamiento de su figura a nivel interior, según estos analistas, y que por lo mismo están haciendo como ciertos niveles de políticas que demuestran esta fuerza de Donald Trump y de Estados Unidos en el exterior, pero figurativamente y simbólicamente de Donald Trump, ¿no? Estuvo perdón por la palabra, friegue y friegue, porque le dieron el Nobel de la Paz con datos falsos, ¿no? Que acabó con 7 guerras, según durante la Asamblea General decía eso. Unas ya habían terminado, otras siguen todavía en pie, sigue constante el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel. Está bombardeando gentes en lanchas, gente inocente, sin presuntamente alguna prueba. Y el último, la cereza del pastel, un organismo deportivo le da un premio creado de la nada, donde él se autodenomina como
ganador de la paz. Entonces, está reforzando esa imagen como poderosa de él mismo. Creo que es esa parte también ególatra y narcisista que tiene mucho este presidente color naranja, eh, que ha sido mucho burla en South Park y en otras eh, series, pero no hay que perder de vista todavía como tú lo mencionabas, esta pérdida hegemónica y de los recursos. Finalmente, si tú te acabas con el petróleo, no significa que no van a servir tus autos o que no vas a tener que comprar más alto, pero más que nada no vas a poder producir a las mismas cantidades. Ujú. Sobre todo cuando tienes de competencia a los chinos, que se están llevando por mucho ya esto, Sí, ¿no? y aparte Estados Unidos depende mucho de las energías fósiles y China de a poco se está liberando de esa dependencia de todas las energías fósiles y algo que Estados Unidos no está dispuesto a hacer, por un lado porque no creen en el cambio climático y por el otro porque ese es su negocio básicamente, la energía fósil y por eso no han dejado que nuevos tipos de energías renovables, más alternativas puedan surgir y no han financiado ese tipo de proyectos porque su negocio está en las energías fósiles básicamente. Y volviendo a lo de Donald Trump, yo quisiera volver como que a un análisis marxista de todo esto e irnos más allá de las personas individuales y de estas teorías o narrativas de los grandes hombres de la historia, sino volver a la estructura. Y yo creo que más allá de Donald Trump, Estados Unidos está favoreciendo de todo esto y Donald Trump va a seguir ahí mientras le sirva a la estructura capitalista estadounidense. Entonces, más allá de personalidades, de personas individuales, hay que ver cómo está funcionando el capitalismo ya sistémicamente en Estados Unidos y a nivel mundial. Donald Trump no es quien va a cambiar el curso de la historia él solo, sino que es la consecuencia de una estructura y también es una herramienta más para toda una gran maquinaria capitalista, básicamente. Entonces, sí, yo creo que hay que ir también hacia eso. Y bueno, ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo y vamos a hacer un episodio un poquito más recortado. Así que para ir cerrando, Misa, no sé, ¿qué más quisieras topar o decir a todos tus fans? Bueno, muchas gracias a todos mis fans. Este año no hubiera sido posible sin ustedes. Y justamente, bueno, a partir de esta pequeña charla que hemos tenido, en donde hemos analizado como estas cuestiones coyunturales, sobre todo de intervencionismo, y hablamos mucho no del mundo, sino de nuestra región, América Latina, eso no quiere que decir que queda exento los demás países, por supuesto que no. Hay colonizaje, hay imperialismo en los demás países. Eh, pero justamente que no perdamos entonces de esta vista de que muchas de estas condicionantes de las que hablamos sobre el trabajo, esa explotación, esa extracción de ganancia, la producción de las mercancías, el mismo fetiche de la mercancía, ¿no? Porque también se da todo esto en panoramas internacionales. Es decir, los países también, y lo veremos más adelante con la dependencia seguramente, extraen plusvalía de los países no desarrollados y dependientes, como algunos lo dirían. El trabajo también influye mucho porque no solo el empresario te explota, sino también la forma en la que esas empresas extranjeras se llevan y contratan a personas genera esa explotación de los demás, ¿no? Una empresa transnacional se puede asentar en un país en donde le sea más barato manufacturar y a través de eso se dan los procesos también de explotación. Entonces, todo esto, todos estos procesos también se encubren también en discursos de fe, ¿no? Que es lo que nos decía Arturo, la globalización, algo que propone es que es un beneficio para todos, que es
el acceso intercultural, tecnológico, salud, para todos, en beneficio de todos, cuando también es una forma en donde se expandió el mercado y que a través de eso ha generado esos conflictos en donde Estados Unidos y otros países hegemónicos intentan todavía sacar y aprovecharse de los recursos de los países de nuestra región, los países subdesarrollados y dependientes. Entonces es algo que tenemos que ver mucho a futuro. Pero justamente el objetivo de estos primeros 3 capítulos es que podamos tener como una base, ¿no? De lo que viene siendo los próximos episodios para entender que no hay mercancía sin trabajo y que el trabajo es el que genera la ganancia y que esta ganancia no solo es en condiciones micro, ¿no? Sino que se dan en producciones macro, porque, como lo decía Dani, son las tendencias estructurales del sistema capitalista. Y el capitalismo domina al hombre por el hombre, pero también se domina a naciones entre naciones. Y de esta forma los intervencionismos, las guerras, los discursos surgen en pro de esta reconfiguración geográfica de hegemonías y de países dependientes, en donde estamos viendo eso, estamos viendo una pérdida de hegemonía, no sabemos bien hacia dónde apunta, si es la bipolaridad o no sabemos hacia dónde está llevando eso, es muy oscuro, se acercan cositas, hay que estar pendientes al 2026, pero creo que esto es una parte para hacer sintética esta parte de lo que hemos visto en este Wrapped de 2025 en Hablemos Maps, ¿no? Sí, aunque empezamos tarde en el 2025, pero bueno, el rap del próximo año va a ser de 3 horas seguramente. Sí, 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 con invitados y todo, así una mesa como estilo La Última Cena, ¿no? Daniel comunista al centro, nosotros a los lados siendo sus apóstoles en este camino de propaganda. Bueno, y tú, Dani, ¿qué conclusiones tienes? Eh, uf, yo les diría que nos sigan escuchando para que tengan sus análisis semanales, que sigan también educándose, autoeducándose cada uno, no solo a través de leyendo noticias o escuchando noticias o viendo y escuchando análisis, sino volver a los clásicos, porque ahí también encontramos muchas herramientas de análisis que nos sirven hasta el día de hoy. Entonces lean Marx, a Lenin, a Engels, a Rosa Luxemburgo, autores más contemporáneos también. Y de esa manera van a tener todas las claves y las pistas para no solo analizar lo que está pasando ahora, sino para un poco ver lo que se aproxima, lo que se viene. Entonces, con eso les dejo. Como siempre, que tengan un buen cierre de año. Aún tenemos un par de episodios más preparados para cerrar este 2025, pero, pero nada, que todo sea solidaridad, que todo sea un montón de esperanza, optimismo para todos, porque si es que perdemos eso, perdemos nuestro norte revolucionario. Eviten siempre caer en el nihilismo, en el pesimismo, en que no hay futuro, porque siempre lo hay, mientras estemos dispuestos y unidos para lograrlo. Así que con eso les quisiera dejar. Muchas gracias, Dani. La verdad es un mensaje bastante bonito, me gusta mucho porque yo soy muy Mensaje pesimista. navideño. Entonces, sí, todavía nos quedan 2 capítulos más, esténse al pendientes. Y bueno, como saben, no olviden suscribirse, darle like, calificarnos con 5 estrellitas o Comentar. pulgar arriba, comentar. ¿Qué temas también les gustaría que viéramos ya en este 2026 para poder hacer esta organización? Hay muchos temas, sé que hay temas que nos han pedido sobre modas efímeras y pasajeras que son necesarias para el sistema, sector de cuidados,
colonialismo, no se preocupen, lo vamos a ver, pero creo que también en esta parte de difusión cultural del conocimiento, todas dudas y todo tema que quieran ver, pues háganoslo saber y lo intentaremos cubrir a fondo, ¿no, Dani? Entonces, Ujú. suscríbanse y nos veríamos en otro miércoles más con M de Marx. Así es. Bueno, queremos mucho y aprovechen este diciembre feliz. Aprovechenlo, sí. Y eso, que les vaya muy bien a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta Dios, Dani.